estábamos preparados para esa reclusión de 15 días y bastante menos para una prolongación de esa reclusión, 15 días más y posiblemente algún que otro día más, a tenor de cómo está evolucionando la crisis. Y eso nos está afectando, obviamente, nos está afectando a todos los niveles, nos está afectando especialmente en el plano neuronal, en el plano cognitivo. Recordarán muchos de ustedes que hace unos días hablábamos con Óscar Saura, que ha colgado en la red yo creo que imprescindible trabajo muy instructivo sobre cómo nos afecta el encierro, sobre cómo nos afecta la reclusión, sobre las medidas que debemos adoptar o que debíamos adoptar para hacer frente a esta reclusión y a sus consecuencias. Ante la prolongación del encierro hemos querido volver a contactar con él, hemos querido volver a hablar con Óscar para saber de primera mano qué es lo que opina sobre cómo tenemos que actuar, sobre cómo nos lo tenemos que montar, cómo tenemos que enfrentarnos, mejor dicho, a este encierro. Óscar, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Bueno, pues eso, que nos ha venido de gañote, que se dice habitualmente, estos nuevos 15 días de reclusión. Posiblemente no van a ser los últimos. Todo parece indicar que que la normalidad va a tardar en volver a recuperarse, incluso aunque estos 15 días fueran los últimos de reclusión, luego la reincorporación a la normalidad va a ser paulatina, sin ningún tipo de dudas. ¿Cómo tenemos que enfrentarnos a esta situación? Pues, probablemente la situación se alargue, y aunque no se alargara es lo que dices tú, luego hay que volver de forma paulatina a la normalidad, y eso también cuesta recuperar la normalidad. Pero también hay que tener en cuenta pues que estamos sufriendo una situación para la que nadie estaba preparado y sobre la que se está actuando y generando conocimiento ahora, que esto también es muy importante. Es una situación sobre la que no había todavía conocimiento científico y se está generando. Entonces es complicado. Es complicado de gestionar y hay que ir viendo cómo evoluciona y también dejar margen para la esperanza. Tampoco tiene sentido el decir de entrada vamos a estar 2 meses confinados. Hay que dejar también un margen a la esperanza y también yo creo que es muy difícil, es muy diferente el cuándo se debería decir, pensando yo en mi área de conocimiento, que es la psicología. Es muy diferente el cuándo se debería decir que se alarga el confinamiento o no se alarga y cuándo se puede decir que son dos cosas diferentes. En cualquier caso, hay que tener en claro que es una situación que nos afecta a todos. En mayor o en menor medida nos va a afectar a todos, porque a la carga que ya tenemos con todo el tema del coronavirus, de una pandemia que se está expandiendo, la gente está enfermando, aunque hay noticias muy positivas estos últimos días en cuanto al número de altas diarias, al descenso del número de contagios diarios, pero bueno, nos genera una tensión que es normal. Y a todo esto ahora le tenemos que añadir el hecho de tener que estar en casa sin poder salir, que nos genera tristeza, nos genera irritabilidad, nos genera miedo, nos genera incertidumbre, y es importante tener claro que son sentimientos que vamos a sentir todos, que no soy yo especial porque sienta esto, es algo que sentimos todos, que no hay que ocultarlo, no hay que negarlo, hay que tratar de normalizarlo, hay que expresarlos con normalidad. Si necesitamos llorar, ¿por qué no vamos a llorar? Es importante desahogarse. Pero después de llorar tenemos que tratar de distraernos con algo. Lo que no podemos hacer es llorar todo el día. Es una situación que, nos movemos menos, tenemos menos contacto social, tenemos que hacer cola para poder comprar en la tienda. En definitiva, hemos perdido nuestra libertad y se ha roto nuestra rutina. Entonces, en este contexto de reclusión impuesta, que es muy importante, porque no es lo mismo la reclusión voluntaria que la reclusión impuesta. Si es algo voluntario no nos va a generar ningún tipo de malestar, pero si es algo impuesto, sí. Y además, la incertidumbre que se genera respecto al futuro. En definitiva, lo que vemos es que nuestro mundo, que estaba muy marcado por la velocidad, de repente se para y esto nos genera ansiedad, frustración, tensión, indefensión, depresión, irritabilidad, incertidumbre, que son reacciones normales, y esto tiene un efecto tanto a nivel emocional como a nivel psicológico. La situación, como decía, nos va a afectar a todos, pero lo va a hacer de forma muy diferente dependiendo de muchas variables, de nuestra personalidad, de nuestra capacidad de afrontamiento, nuestros recursos personales.
personales, nuestras experiencias previas. Pero no solo eso, hay un factor que también es muy importante, que son las condiciones económicas y sociales que tiene cada uno de nosotros. El tipo de vivienda en el que vivimos, si salimos a trabajar o no salimos a trabajar, con cuántas personas convivimos. Porque aquí es muy importante tener claro que no es lo mismo pasar la cuarentena en una casa con jardín que en un piso interior de 50 metros cuadrados. Tener un balcón ahora en el piso es ya todo un lujo. Eso nos ayuda mucho a poder llevarlo mejor. Entonces, pues tanto las condiciones económicas como las condiciones sociales influyen en gran medida en cómo podamos afrontar y superar la cuarentena. Tampoco es lo mismo tener recursos suficientes para poder afrontar la cuarentena que vivir al día, llegar justo a fin de mes, por ejemplo. Al final hay muchas variables que influyen y es difícil generalizar en cómo nos va a afectar esto. Y bueno, aquí los profesionales de la psicología sí tenemos un papel fundamental, pues sobre todo aportando herramientas adaptadas a las características y condiciones de cada persona, de manera que podamos ayudar a cada uno a afrontar las dificultades que van surgiendo en esta situación en la que nos encontramos. De todas formas, y coincidiendo tremendamente con todo lo que estás comentando, yo creo que siguen teniendo plena y más validez incluso que hace una semana esas pautas de autocuidado que hacías públicas, esas medidas para afrontar el malestar psicológico generado por este brote del coronavirus. Creo que realmente, que están de plena actualidad. Sí, porque es lo que comentaba al principio, la situación, continuamos teniendo el problema de la enfermedad, pero a todo esto le tenemos que añadir el confinamiento, que el confinamiento, pues nos guste o no, pues es algo que hay que hacerlo para parar la expansión de la enfermedad, pero tenemos que tener claro que genera problemas, puede generar problemas importantes a nivel psicológico, entonces es importante afrontarlo. Y bueno, pues depende de nuestras características personales y de muchas otras variables, pues como nuestra capacidad económica, nuestro nivel social, el tipo de vivienda en el que vivimos. Pero sí que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, porque la situación no la vamos a poder cambiar porque es la que es y tenemos las condiciones que tenemos, pero sí podemos cambiar nuestra forma de enfrentarnos a ello. Hay un tema que es muy importante, que ya lo recalqué la otra vez y yo creo que es básico, es el tema de la información. Y sobre todo de la sobreinformación. Lo que estamos viendo es que se da la información de una forma muy alarmante, se incide mucho en los aspectos negativos y al final nos dejamos llevar por el alarmismo, que tampoco es una cosa rara, porque cuando estás todo el día bombardeado con este tipo de información, pues al final caes en ello, en el alarmismo. Y es importante tener claro que bueno, nosotros estamos en casa, estamos contribuyendo a una medida social que va a mejorar la capacidad de gestión de la situación y va a retrasar la evolución de la enfermedad, pero no es el fin del mundo, el mundo no se acaba. Cuando esto termine, que va a terminar algún día, todo va a seguir. Entonces, es importante limitar el tiempo que pasamos recibiendo información. Escuchar noticias permanentemente nos puede hacer pensar que vamos a estar más informados, que vamos a tener más herramientas y que vamos a tener más capacidad. Pero realmente no es esto lo que conseguimos. Lo que conseguimos es estar en un estado de angustia permanente y hacer más accesible la información negativa. Y esto lo único que hace es aumentar nuestra percepción de riesgo y hacer que nos sintamos peor. Tenemos que limitar el tiempo que dedicamos diariamente a informarnos y, sobre todo, hacer lo posible para recurrir a fuentes de información oficiales. Y es muy importante ahora porque desgraciadamente pues estamos viendo de todo y es muy importante tener cuidado con la información que se recibe a través de redes sociales, a través de WhatsApp y sobre todo con los bulos que circulan por Internet, que es una información que es falsa o está sesgada y esto lo único que hace es contribuir a generar malestar social y a que nosotros a nivel individual nos sentamos mucho peor y más angustiados. Mira, Óscar, al hilo de lo que estamos hablando, se acaba de publicar, de dar a conocer que el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Psicólogos han activado un teléfono de apoyo para la población afectada por el COVID. Hay 3 números, el 91 700 7989 para familiares de personas enfermas o fallecidas como consecuencia del coronavirus, 91 700 7989, el 91 700 7990
91 70 07990 para profesionales con intervención directa en la gestión de la pandemia, como sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía local, entre otros, y el 91 700 7988 para la población en general con dificultades derivadas del estado de alerta. Es decir, que es un poco al hilo de lo que estábamos hablando, la necesidad de contar con ese apoyo profesional. Sí, es importante. El tema del apoyo profesional para ayudarnos a gestionar esta situación es importante, porque si nosotros sentimos que la situación nos va a desbordar, que nos está desbordando, sentimos un miedo excesivo, sentimos que nos bloqueamos, no somos capaces de gestionar nuestro día a día, nos cuesta salir a la calle cuando tenemos que ir a comprar o sentimos mucho miedo o pánico, estamos muy irritables, no podemos dormir bien o dormimos excesivamente, comemos mucho o por contra no comemos nada. Es importante que recurramos a apoyo profesional que nos ayude a afrontarlo mejor. Podemos seguir una serie de consejos, pues como los que vimos la otra vez, estos que estoy aportando ahora y alguno más que voy a comentar, pero al final hay que tener en cuenta que son consejos generales y que también va a depender mucho de la situación individual de cada uno, y para eso sí que es importante recurrir a ayuda profesional para poder hacer una valoración de la situación y las condiciones concretas de cada persona y aportarle herramientas de afrontamiento adaptadas a sus necesidades y a su capacidad. Hay cosas que son importantes. El tema de la información es fundamental. Es muy importante porque, como digo, solo contribuye a generar más malestar, a aumentar la percepción de riesgo, la inseguridad, a pensar que todo es un desastre, que esto parece el fin del mundo. Y realmente no es así. Tenemos que obtener información oficial, contrastada, veraz y que podamos verificar. Hay otro elemento que es importante, que es el tema de las rutinas, planificar rutinas diarias. Esto nos ayuda mucho a organizar nuestros días y a saber en qué día estamos. Tenemos que mantener los horarios del sueño, los horarios de la comida, vestirnos por la mañana, aunque tengamos la idea esa de total no voy a salir de casa en todo el día, es importante vestirse, no hay que estar en pijama todo el día. Cuidar el aseo personal, incluir actividades placenteras, entre ellas pues actividad física, actividades mentales, como hacer crucigramas, pasatiempos, acceder a recursos, podemos acceder a recursos que hay disponibles, por ejemplo visitas virtuales a museos, pero es importante también dejar espacio para estar tranquilos, para relajarnos y para dedicarlo a nosotros mismos, porque a veces podemos tener la tentación de sobreocuparnos, de estar todo el día excesivamente ocupados, y eso al final va a ser tan perjudicial como el no hacer nada en todo el día. Tenemos que tratar de huir de los extremos, planificar el día, pero dejar espacio también para estar tranquilos y para relajarnos. Mantener el contacto social a través de teléfono, mensaje de texto, videollamadas. Luego está el tema del afrontamiento. Es muy importante que tengamos claro que la situación no la podemos cambiar porque no depende de nosotros. Pero lo que sí depende de nosotros es cómo vamos a afrontar esa situación a nivel personal. Es importante aceptar la situación de entrada. La situación es la que es. Y modificar nuestro diálogo interno, porque no es lo mismo tengo prohibido salir o no me dejan salir que estoy en casa pero estoy contribuyendo a algo importante para la sociedad. Que es momento, yo creo que es momento de dejar de lado el individualismo y pensar que es lo mejor para todos, que al final todos vamos en el mismo barco y colaborando entre todos es como vamos a poder vencer esta situación. Y luego creo que hay un tema que creo que es vital también, que es el valorar. Creo que toda esta situación que estamos viviendo es un tema importante y nos tiene que dejar alguna enseñanza. Y una de las cosas que podemos sacar es el hecho de pensar que hay muchas cosas que consideramos normales, que forman parte de nuestra rutina, que no las valoramos y que al final son la esencia de la vida, y que ahora es cuando podemos valorarlas, ahora que no las tenemos es cuando podemos valorarlas. Por ejemplo, pues un abrazo, tomar un aperitivo al sol en una terraza, un paseo, es valorar el extraordinario valor que tienen esas pequeñas cosas del día a día a las que no les damos importancia. Y que, bueno, con el giro que han dado los acontecimientos, pues tenemos que aprender a valorar lo pequeño y lo cotidiano, su importancia y lo fundamental que es para nuestras vidas. Es algo que nos ayudará pues a darnos cuenta de qué es realmente importante en la vida
y bueno, puesto que pues el ritmo de vida muchas veces nos arrastra y no nos deja tiempo para valorar estas cosas, podemos aprovechar este parón para pensar en todas estas cosas. Pues como siempre, unos consejos que merecen muy mucho la pena. Óscar, si nos permites seguir abusando de tu paciencia y de tus grandísimos conocimientos, seguiremos en contacto en próximos días, porque francamente es una visión y un análisis muy autorizado y francamente necesario, que además nos ayuda en estos días de zozobra, para qué negarlo, de zozobra generalizada. Si te parece, ya que has dado los teléfonos de Madrid, que os doy los teléfonos del Colegio de Psicólogos de Aragón, que ha habilitado también para atención gratuita. Para población general, en colaboración con el Gobierno de Aragón, el Colegio de Psicólogos de Aragón ha habilitado el 876-036-778. Y luego, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer y con el Gobierno de Aragón, ha habilitado el número de teléfono para cuidadores, trabajadores sociales, educadoras, auxiliares, personal de limpieza, que sería el 976-716-720. Repito, 876-036-778 y 976-716-720. Y este sería para cuidadores. Eso es. Son teléfonos que ha habilitado el Colegio de Psicólogos de Aragón, en colaboración con el Gobierno de Aragón, y el de cuidadores con el Instituto Aragonés de la Mujer, que bueno, pues prestan atención para personas que necesiten algún tipo de atención, o que vean que la situación les desborda debido pues tanto al brote de coronavirus como al confinamiento que estamos viviendo. Yo, por mi parte, también presto apoyo psicológico gratuito relacionado con esto, y bueno, pues si alguien tiene interés me puede encontrar en el 657-248-719. Vale, pues Óscar, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Ángel. Un abrazo.